vamos a seguir analizando lo que está significando la salida de Alberto Fujimori, que ahora seamos lamentablemente una paria internacional, siempre el Perú en ojos del mundo, no necesariamente por cosas buenas, sino por lo que hacen nuestros representantes, lejos de ayudarnos, nos perjudica ante la comunidad internacional. Y también lo que acaba de pasar con la fiscal de la Nación, suspendida por 6 meses por la Junta Nacional de Justicia. Ella quiso tumbarse a la Junta, el Congreso de la República, y sobre todo para justamente suspender a aquellos que integran la Junta Nacional de Justicia, la desprestigiaban ante los medios, en el Congreso de la República a través de comisiones, investigaciones, pero finalmente la señora fiscal de la Nación, quien a decir de quienes han llevado a cabo este operativo, el Plan Valquiria, sería nada más y nada menos que la líder de una organización criminal que abarca también a integrantes del Congreso. Vamos a conversar ese tema con el politólogo Eduardo Salmón, que lo tenemos ya en comunicación a través del hilo telefónico. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gisela, y a tu audiencia. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas noticias para un solo día. ¿Qué lectura le das a lo ocurrido? Demasiadas. Bueno, lo primero es que creo que la Junta Nacional de la Justicia ha podido corregir, que eso era algo importante, porque tuvo 2 errores claves, ¿no? El primero fue nombrar a Patricia Benavides, ¿no? A la luz de las denuncias que en algunos medios habían dado sobre su influencia en los casos de su hermana. Y la segunda es corrección con el tiempo, ¿no? Porque tuvo una primera demora, yo creo que unas 48 horas claves que no se debieron perder de la Junta en comunicar que estaba en proceso, ¿no? Para tomar una decisión. Y luego sí ha seguido el debido proceso con los 5 días. Sí, pues nos han tenido ahí a cuentagotas, ¿no? Con el caso de la fiscal de la Nación, con lo último del Plan Valquiria, que a todas luces parece tener bastante asidero estas denuncias que estuvieron a cargo de las investigaciones de la fiscal Barreto. En la Junta, como que nos ha tenido en suspenso en los últimos días con esta decisión. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que faltó al inicio mayor claridad de comunicación del procedimiento, ¿no? Creo que hubiera sido un poquito más transparente, pero luego debo admitir que, digamos, se actualizaron, ¿no? De hecho, ahora hasta se nota que están haciendo fact-checking en sus redes sociales, le salen directamente a desmentir a del Castillo sobre procedimientos que sí están perfectamente establecidos y regulados en su ley, en su normativa interna, ¿no? Entonces, nos puede llamar la atención, Eduardo, no sé qué te parece. Veíamos ante el Congreso primero la señora fiscal, bueno, ahora suspendida, la señora Patricia Benavides, con un investigado, con el señor Jorge del Castillo, ex congresista, que se olvidó por un momento que ya no es congresista y estaba guapeando a todo el mundo ahí en el Congreso. Hay evidentemente un conflicto de interés, hay, totalmente. Y más allá del conflicto de interés también hay una irregularidad, porque, digamos, está violando la ley de carrera fiscal, ¿no? Que si no me equivoco es el inciso 11 del artículo 47, que prohíbe, pues, que se esté con partes o terceros que estén investigados, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, ¿no? Y además, apela a un viejo conocido, ¿no? Que, digamos, lo que ha demostrado, reafirmado, es que no solo es un mal político, sino que también es un mal abogado, ¿no? Porque ha tratado de apelar a bastantes leguleyadas para tratar de dilatar. Incluso ahora mismo, hace unas 3 horas, no sé si estás al tanto, pero ha tratado de comunicar de que dicen que recién la sucesión, el cambio, va a dejar el puesto el día lunes. Por feriado. Porque dice, sí, por feriados, ¿no? Entonces, digamos, pero es otra leguleyada. Que ella trabajaba 24/7 cuando estaba en el piso 9 de la Fiscalía, intentando ya destituir a la doctora Barreto. Cuando se le preguntó, oiga, pues está en la madrugada con este señor, ¿qué hace ahí? No, yo trabajo 24/7, no tengo horario. No, totalmente, y además desde que se notifica es el cumplimiento obligatorio, claro, ¿no? Y se ha notificado en horario laboral y demás. O sea, es una evidente leguleyada, ¿no? Que intentan ellos, digamos, para ellos estos 3 días serían claves, porque son 3 días en que podrían hacer muchas cosas, ¿no? Con la información y demás. Es preocupante, ¿no, Eduardo? Que la misma fiscal de la Nación no conozca sus estatutos, no conozca los impedimentos que ella debería tenerlo más en cuenta, ¿no? Que un investigado la represente, o sea, el señor está siendo investigado por el Ministerio Público y ella representa al Ministerio Público y es su abogado. Sí, lo que tenemos
es una fiscal bamba, hay que decirlo con claridad, ¿no? Teníamos una fiscal bamba. Hasta ahora no sabemos, digamos, la existencia de sus tesis, ¿no? Y por lo tanto que realmente tenga los grados de acorde para tener. Por lo tanto, no debió nunca ser nombrada por la Junta. De verdad fue un grave error. Y esto nos da lugar a que es solo la punta del iceberg, en el sentido de que lo que nos hemos dado cuenta en los últimos días es que obviamente la Fiscalía canjeaba, ¿no? Y es una presunta organización criminal, pero en la práctica lo que estaban haciendo era canjear votos por impunidad. Claro, pero esto sabía, ¿no? O sea, creo que esto era un secreto a voces, todos sospechábamos, decíamos, oiga, no hay que ser muy especialista, muy experto en el tema. Pero no había pruebas, evidentemente. ¿Cuál era la moneda ¿no? de cambio? ¿A cambio de qué? ¿Por qué motivo el Congreso le hacía el amén a la fiscal? ¿Por qué parecía que lo que la fiscal decía, allá aplaudían como focas y viceversa? Y no se entendía, ¿no? Ahora queda más que claro, gracias a estos chats que ha revelado el plan Valquiria y que ha sido corroborado por el propio ex asesor de la señora Patricia Benavides, Jaime Villanueva, que ahora va a participar de Colaborador Eficaz. Y se entiende ahora que aquellos que estaban investigados en el Congreso tenían que definitivamente apoyar aquello que la fiscal podía impulsar, ¿a cambio de qué? A cambio, pues, de que no sean investigados, ¿no? Claro, lo que teníamos era evidencia circunstancial, es decir, como tú misma bien nos dices, los hechos nos hablaban por sí solos, o sea, era digamos, en pared, ¿no? Un día con otro al día siguiente, pero no teníamos la evidencia que comprobara nuestra hipótesis circunstancial, ¿no? Y ahora la tenemos. Entonces, como te digo, es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque estamos conociendo el funcionamiento de regular y probablemente criminal de la Fiscalía y de congresistas, hasta 40 congresistas, pero esto es una parte, porque digamos, sabemos que la Fiscalía no solo ha operado con el Congreso, entonces es muy probable que en los próximos días conozcamos más, ya que hemos visto y sabemos que el copamiento que se ha dado de distintas instituciones no solo ha sido la Fiscalía, ha sido la Defensoría del Pueblo, ha sido el Tribunal Constitucional. Entonces estoy sin duda que para volver a tu pregunta inicial, ¿en qué momento estamos? Yo creo que con la revelación, que es mucho más potente, me parece, que los Vladivideos, el caso de la ahora ex fiscal de la Nación suspendida, se abre una caja de Pandora, ¿no? Se abre una caja de Pandora y estamos en un nuevo momento de posibilidad de empezar a retrotraer en algo en la situación, ¿no? Creo que en ese momento estamos. Y ahora lo que llama la atención, Eduardo, es que vemos a Patricia Benavides enfrentada con Dina Boluarte. Patricia Benavides parece que se acordó que es fiscal de la Nación y recién estuvo, cuando estalló todo esto del plan Valquiria, recién la veíamos interesada, preocupada por las investigaciones con respecto a hallar responsabilidad sobre las muertes lamentablemente registradas durante las protestas en contra de la gestión de Dina Boluarte. Es como que si levanto la mano, lanzo la piedra o la advertencia, ¿no? Mira lo que puede pasar. De hecho, la señora fiscal ha dado a entender que todo esto viene justamente de parte del Ejecutivo porque ella estaría investigando. Sí, y esa reacción tiene dos razones, creo. Una primera es desviar la atención general, porque evidentemente me parece bastante hipócrita después de un año que recién quiera acusar de forma real, ¿no?, a la presidencia. Y el otro es jalar también de alguna manera la pita, ¿no? Decirle a la presidencia, oye, recuerda que yo también tengo poder, no pierdes más conmigo. Y a partir que pasó eso, si bien recordamos que hemos tenido como 48 horas en que todos han estado un poco evaluando sus escenarios, ¿no? Tanto presidencia como el Congreso, porque recuerdas que los congresistas inicialmente estaban callados, y creo yo que estaban evaluando... Está en ropa tendida, ¿no? Sí, todos tienen ropa tendida. Entonces, estaban evaluando con quién pierdo más, ¿no? A quién me conviene más sostener, o a la fiscal de la Nación o a la presidencia. Y por lo visto muchos han decantado, y es la votación que hubo ayer en fructífera para volver a abrirle una comisión de investigación a la Junta Nacional de Justicia. Muchos en el Congreso sin duda están preocupados y han optado porque su mayor ficha que tenían que cuidar era la fiscal de la Nación. Y sin duda se ha abierto la caja de Pandora. Vamos a conocer mucho más. Porque la Junta Nacional de Justicia ha suspendido a Patricia Benavides. El escenario entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿crees tú que en los próximos días vaya a cambiar esta ruptura que vimos entre la Fiscalía con la Presidencia de la República y el Ejecutivo, que es ya evidente a raíz del plan operativo, el plan Valquiria? ¿Crees tú que vaya a alcanzar también el Congreso? Veamos al Congreso enfrentados con el Ejecutivo, con Dina Boluarte, con Otárola.
Yo creo que lo vamos a ver, pero no creo que en los próximos días. Como te dije en una anterior entrevista, me parece que la clave decisiva, bueno, salvo que pase, yo creo que hasta marzo es muchísimo tiempo, pueden pasar muchas cosas. Hoy día, por ejemplo, hay una marcha y vamos a ver cómo va en Lima en particular, pero yo creo que los factores decisivos es cuándo les va a dejar de ser utilitaria Dina Boluarte, y creo que cada vez falta menos. Digo marzo porque en marzo podrían confirmar lo de la reelección, ¿no? Aprobar su reelección y no la eliminación de las primarias y tantos retrocesos contra reformas que les gusta, y a partir de eso creo que ya Dina va a ser innecesaria, y más bien va a ser necesario que se desquiten de ella totalmente, porque si van a querer permanecer de alguna manera en el ámbito político, pues no les conviene para nada identificarse como el sostén de Dina Boluarte, ¿no? Que para todo el país es claro, ¿no? Las encuestas son claras con la solamente aprobación del 8%, ya está entrando al margen de error técnico, ¿no? La aprobación de la presidenta, y la desaprobación es mayúscula, el 90% casi, ¿no? Entonces estamos en esa situación. Lo que estamos viendo entonces ahora es que el Congreso está aguantando un poquito más. Finalmente, lo que realmente va a querer hacer o va a materializar en los próximos meses con respecto a Dina Boluarte, porque no se entiende, ¿no? Una presidenta que no tiene aprobación de la ciudadanía, desprestigiada, acusada de algo tan delicado, tan tenebroso como la muerte, tan macabro, ¿no? La muerte de peruanos que salieron a protestar, independientemente de las circunstancias de que se dieron, y vemos un Congreso que no encuentra absolutamente nada cuestionable, siquiera para citarla al Congreso, ¿no? Siquiera para hacernos creer que está cumpliendo su función de fiscalización, y señora, venga para acá, siéntese un poquito en la comisión de fiscalización, qué sé yo, que la pasen un poquito por una subcomisión, y que al menos den la falsa imagen de que están fiscalizando algo. Claro, estamos en una multicrisis, y una de las crisis, la que enfatizamos mucho los politólogos siempre, es la crisis de representación, ¿no? Y en ese sentido tiene un descaro y desconexión los políticos entre comillas, con la realidad y con la población muy fuerte, ¿no? Mira, ayer Dina Boluarte celebrando este reconocimiento al ceviche, y lo paradójico es que la Corte Interamericana reaccionó muy rápido porque está cuidando muchísimo este caso, y sin embargo se esperaría una reacción de la presidencia, ¿no? Y mira, se afirmó por Twitter que sigan a reunión con la presidenta, y todo parece ser que nunca se reunió con la presidenta por las imágenes. Exactamente, y que más bien le estaban tomando las decisiones, como muchos suponemos, Otárola junto con el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y después ¿Qué lo beneficia, Eduardo? Tú como politólogo, ¿qué análisis le da? ¿En qué beneficia al gobierno la salida de Alberto Fujimori? Porque bien pudo el gobierno decir ante el fallo del Tribunal Constitucional, vamos a cumplir la resolución de la Corte Interamericana, que de hecho fue muy rápida. Cuando se hablaba de que Fujimori iba a salir en las próximas horas, ya este fallo era totalmente claro, que se abstenga justamente de acatar ese fallo del Tribunal Constitucional, pero vimos que ellos les valió. No les importa absolutamente nada, el señor Fujimori ya está con su familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que gana este gobierno? ¿Por qué que finalmente la decisión venía de parte de este gobierno, ejecutarlo o no, o ser una para internacional, o darle la espalda a la Corte y hacerle caso al tribunal? ¿Por qué han optado por eso? ¿Qué ganan? Por pura sobrevivencia, Gisela. Lo único que está haciendo el Ejecutivo es una mesa de partes de los intereses del Congreso y del fujimorismo y sus cepas. Así literal es eso. Entonces, no es que ellos ganen algo, de hecho no es utilitario en ningún punto. Lo único que han hecho con esa decisión es reafirmar su situación de ilegalidad, y estoy seguro que esto simplemente va a reafirmar que van a terminar en la cárcel tanto Dina Boluarte como Otárola. Es más, por eso ayer sí han tenido un momento, y de hecho hay una columna ahí del Comercio de Política, de que realmente sí han dudado, porque si algo no esperaban es que la Corte Interamericana reaccionara tan rápido. ¿Y por qué la Corte ha reaccionado tan rápido? Porque recordemos que esta salida trucha, ilegal de Alberto Fujimori, que no es de acuerdo a las competencias del indulto, porque no cumple, pues no es la primera vez, ¿no? No es la primera vez. Y por eso Así es. Por eso la Corte está, y además están encima de un procedimiento de supervisión de sentencia. Entonces es mucho más grave. Y tercero, nos coloca en una situación que solo tiene los antecedentes de Nicaragua y Venezuela, gobiernos abiertamente autoritarios y dictatoriales. Entonces,
volviendo a tu pregunta, ¿qué ganan? No ganan nada, se ponen en una situación más gravosa. ¿Pero por qué lo hacen? Porque se deben al Congreso. Todo lo que les pida el Congreso, así sea ilegal, lo van a hacer. Porque si no, al día siguiente la vacan. Porque así se mantiene. Nada más, claro. Así es. Ella está sobreviviendo el día a día a la presidencia, un día a la vez, ¿no? Y cada vez una presidencia zombie, media zombie, sí. La vemos. Sí, totalmente, porque Otárola es el que toma las decisiones, claro. Eso no queda duda, ¿no? Y además, como queda Otárola, también alguien que supuestamente fue abogado defensor de derechos humanos, ¿no? Y ayer, estos últimos días, le han empezado a sacar los tweets en donde decía totalmente lo contrario a lo que ha realizado en la práctica, ¿no? Respecto a Fujimori, ¿no? Que decía todavía Fujimori nunca más, todavía decía. Increíble. Y afirmaba el cumplimiento que el Estado está obligado a cumplir los acuerdos internacionales, porque es una decisión soberana la adscripción a estos tratados, y bueno, pues ahí la palabra empeñada pues se debe cumplir, ¿no? Tan simple como pelona, ¿no? Ahí viene buena esa frase. Totalmente. Entonces, estamos en esa situación muy gravosa, nos va a afectar económicamente también, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, no ganan nada más que sobrevivir el día a día, y a costa de vender el país y de seguirnos hundiendo, ¿no? Así de fuerte. ¿No crees tú, Eduardo, que lo ocurrido con el caso Fujimori y el desconocimiento absoluto descarado hacia lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede ser en adelante el camino para que justamente nos retiremos de la Corte? Y hablando seriamente y específicamente de lo que va a pasar con Dina Boluarte, creo que tanto Otárola como Dina Boluarte saben bien que más temprano que tarde se vienen procesos graves con respecto a las muertes ocasionadas durante las protestas, y que ellos son los principales responsables, a decir de quienes impulsan estas denuncias. ¿No crees tú que están allanando para que justamente esto ocurra? Si revisamos en el Congreso, hace muchísimo tiempo muchos congresistas están pidiendo justamente que nos retiremos de la Corte, y estaría muy contentos de votar e impulsar algo que vaya en ese camino. Eso sí les beneficia, digamos, intentar impunidad, pero digamos, en un análisis coste-beneficio, y yo creo que Otárola, como ex abogado de derechos humanos, lo sabe perfectamente. Retirarte de la Corte no es que te retires de un día a otro, Gisela. Eso toma mínimo, y eso un año, ¿no? Y tú sabes que un año en el Perú es como 20 años en un país institucionalizado democráticamente, ¿no? Entonces, yo no creo que haya sido un análisis tan de ese tipo, tan afinado, ¿no? Además, en un grado de coherencia de que estamos afirmando que nuestros políticos son precarios, yo no creo que hayan llegado a ese nivel tan fino de análisis, ¿no? Sino que más bien responde a que el fujimorismo ha jalado con todas las necesidades del momento, y bueno, ellos se han allanado a lo que el fujimorismo ha solicitado, ¿no? A costa de que quedemos internacionalmente como una paria, a costa de que el Perú desconozca resoluciones que vienen de cortes interamericanas, de cortes de la magnitud como lo que estamos hablando. O sea, no importa nada. Y no solo lo miremos como acuerdos externos, ojo, estamos incumpliendo porque acuérdate que encima de este indulto se está basando en la reafirmación de una ilegalidad que viene de TPK del 2016, que no cumplía. El indulto es indulto estrucho, porque, a ver, nadie merece morir en prisión, pero Fujimori está con una muy buena salud para su edad, que es 85 años. Obviamente a los 85 años nadie pues corre una maratón, por ejemplo, pero digamos, para su edad está muy bien. Tenía cuidados que nadie tiene, es decir, ahí en el penal podía ir a una clínica cuando quería, tenía una super televisión, por lo visto, lo que hemos visto ayer, antes de ayer, ¿no? E incluso recuerdo hace unos años un reportaje de Paolo Ugaz, creo en IDL, pero hace como 10 años, en donde se veía que era bastante de lujo donde estaba encarcelado, porque hasta tiene un huertito, claro, tiene ahí sus frutitas, ¿no? Sus vegetales que él cultiva. Súper bien. Entonces, para volver al punto, estamos volviendo no solo rompiendo los acuerdos internacionales, sino sobre todo nuestras propias leyes, y no solo con el instituto, la Constitución queda hecha triza. Estamos hablando de romper artículos. Bueno, este gobierno y el Congreso han roto N artículos, pero en particular en este caso estamos rompiendo el artículo 55 y el 205. ¿Qué nos dicen estos artículos? Así, constitucional básico. El 55 nos dice que nosotros, cuando nos adherimos a tratados, estos internacionales o acuerdos internacionales, estos forman parte de la ley nacional, ¿ok?
¿Y qué nos dice el 205? Que todos los peruanos tenemos derecho, que cuando hemos agotado las instancias nacionales podemos ir afuera a buscar justicia también. ¿Qué es lo que han hecho las familias de las víctimas de Barros Altos y la Cantumpa? Exactamente, ¿no? Que digamos, y es terrible que seamos, digamos, uno de los estados que más acude a la Corte, porque ¿qué nos dice eso? No nos dice que la Corte pues tiene algún fetiche con nosotros. Lo que nos está diciendo es que lamentablemente el Estado peruano no cumple su propia constitución y no cumple los derechos mínimos para los peruanos que debería garantizar, ¿no? Que se viola descaradamente y de manera sistemática los derechos humanos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué queda de la Constitución? Porque aquellos que más la dicen cuidar o que más se ufanan de la Constitución de Alberto Fujimori, justamente Alberto Fujimori está violando su propia Constitución. ¿Entendés? Entonces, no solo enfocarlo como el lado de sí, estamos rompiendo acuerdos internacionales, sí, pero por sobre todo nuestra propia ley nacional, porque hay este mito, ¿no? Esta falsedad, este fake news que se difunde de que, ay, no, el Estado soberano puede hacer lo que le da su gana, se confunde soberanía con arbitrariedad. Y no, el Estado peruano, justamente porque tiene su propia soberanía, se ha escrito y reafirmado la pertenencia al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Recordemos que lo primero que se hizo cuando se volvió de la dictadura, porque justamente la dictadura quiso hacer este proceso de salir, pero nunca lo llegó a hacer, nunca lo pudo concretar mucho, fue Valentín Paniagua reafirmó nuestra inscripción al sistema interamericano como garantía, como digamos, fue una conclusión, un aprendizaje de toda la dictadura justamente para que no se repita, ¿no? Es un garante. Durante todo ese tiempo, Eduardo, de que cada persona que tiene un discurso diferente, o sea, no apoya a Keiko Fujimori, no apoya a Renovación, no apoya a todo esto que está mal, que está podrido, que está lamentablemente enquistado, son terrucos, son caviares. La palabra caviar creo que es lo que más se repite de manera sistemática y sin ningún sustento, ¿no? Son vizcarristas, son lagartos ahora, ¿no? La corte defiende a violadores, a narcotraficantes, a terroristas, y se repite esto como disco rayado y sin ningún asidero, ¿no? Entonces creo que el trabajo de estos partidos políticos que vienen lamentablemente de parte de boca también de los propios representantes de partidos políticos históricos, muchos de ellos, en desprestigiar justamente la Corte, en desprestigiar aquello que no vaya por el camino que ellos impulsan. Sí, digamos, eso es algo un aprendizaje que necesitamos por parte de nuestra ciudadanía, porque también hay ciertos sectores que tienen una pulsión autoritaria, ¿no? Como tú bien dices, esta condición de negar a los adversarios políticos. Por ejemplo, hay un libro de una publicación que parte de una investigación de Steven Levinsky con los politólogos Steven Levinsky y Ziblatt, que fue Cómo mueren las democracias, ¿no? Y en este libro se establecen pues claramente cuáles son los 4 puntos con cómo la democracia se pierde desde la propia democracia, es decir, justamente como lo hemos visto, ¿no? A través del copamiento de instituciones. Pero, ¿qué cosas se empiezan a romper? Uno es lo que claramente decías, ¿no? Estos son terrucos, no se acepta. Claro, es que el no se acepta. al que simplemente piensa diferente que yo, ¿no? Exactamente, entonces se niega la competencia política, se niega el adversario, como tú dices, si no pienso como yo, frígate, ¿no? Y en el Perú hay mucha esa tendencia, particularmente siento yo con la izquierda, ¿no? Hay digamos, un antiizquierdismo fuerte, ¿no? Y la idea es que existan derechas, izquierdas, centros, pero todos en democracia, ¿no? Independientemente de que milites o no en un partido, simplemente tienes una opinión contraria a lo que esta corriente impulsa, eres caviar. Vizcarra, parece que Vizcarra, y eso te lo pregunto a ti como especialista en el tema del análisis político, Vizcarra les ha hecho mucho daño, ¿no? Me parece a la derecha, a la ultraderecha, a estos partidos muy conservadores, porque creo que sueñan con Vizcarra, duermen con Vizcarra, se vayan con Vizcarra. Yo creo que tienen una fijación, un fetichismo con Martín Vizcarra, no sé, tanto daño les ha hecho con el cierre del Congreso, que cada cosa que pasa lo circunscribe exclusivamente a Vizcarra, lo endiosan. ¿Tanto poder tiene Martín Vizcarra? Justamente te iba a decir eso, ¿no? El trauma que tiene el fujimorismo con Martín Vizcarra y, digamos, a su vez, la medalla, digamos, política que se adscribe Martín Vizcarra, es que fue quien logró enfrentar al fujimorismo con éxito, en el sentido que cerró el Congreso, a mi modo de ver, constitucionalmente, ¿no? A partir de que él haya hecho otras medidas con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Como, digamos, la consulta que hizo el referéndum, algunos puntos yo no estoy de acuerdo, pero, digamos, tiene esta medalla de haberse enfrentado con éxito al fujimorismo, ¿no? Y el fujimorismo lo tiene muy... Exactamente, lo tienen muy presente. Claro. Pero volviendo a lo que te decía, ¿cuáles son estos? Uno de estos puntos es la negación de legitimidad de los adversarios, ¿no? Por eso que vas a notar que buscan
debilitarlos, como tú dices, a Vizcarra, a Sagasti, ¿no? Los quieren sacar fuera del juego, como para que no bueno, compitan. Vizcarra que lo inhabilitaron, ¿no? Ya con él ya lo hicieron. Con Soraya Ábalos también. Con todo, y con todos están en ese plan, también con Mirta Vázquez, ¿no? Todo, como tú dices, todo el que piense distinto no debe existir, ¿no? Básicamente ese es el mundo. Un segundo punto es el que vemos, lo estamos viendo por ejemplo ahora con el indulto, es el rechazo, ¿no? O la débil aceptación de las reglas democráticas del juego, ¿no? No se cumple la Constitución, ¿no? O sea, me vale, invento, vemos como dice Rosa María, abogados truquini, ¿no? Por todos lados, ¿no? Vemos a ex miembros del Tribunal Constitucional contradiciéndose en sus declaraciones sobre cumplimientos, o actuales miembros del TC diciendo cualquier cosa, ¿no? Contraria a la Constitución, ¿no? Claro. Tercero, lo que vemos es el fomento o la intolerancia o el fomento a la violencia, ¿no? Lo vemos ahora con la resistencia, por ejemplo. ¿Quiénes estuvieron ayer en primera fila esperando la salida de Alberto Fujimori? La resistencia. La resistencia. Y eso nos debería hacer pensar. Van a casa de líderes políticos, de periodistas, de abogados, de aquellos que piensan diferente al fujimorismo, van, le lanzan basura, le lanzan excremento, los insultan, van con megáfono en mano y no pasa absolutamente nada con ellos. No pasa nada, el sistema no lo sanciona, el sistema de justicia en ninguno de sus ámbitos, y lo peor, los hemos normalizado, ¿no? Le debería hacer un mínimo de ruido a quien aún apoya el fujimorismo, tiene un recuerdo de tener agradecimiento con Alberto Fujimori, la presencia de estos grupos, ¿no? Porque es esto algo que el albertismo, por ejemplo, no estaba en el albertismo. Y bueno, un cuarto punto final, que para resumirte cómo se pierden las democracias, es la predisposición a restringir libertades civiles de la oposición, ¿no? Incluidos los medios de comunicación. Lo estamos viendo con lo que mencionabas en tu editorial, con las medidas que han salido como para tratar de asustar a la marcha que va a haber hoy, ¿no? Y a las siguientes marchas, ¿no? La criminalización de la protesta se sigue acentuando, ¿no? Que más evidente, ¿no? Justo se anuncian las marchas, vamos a penalizar más la protesta, ¿no? A todos, no solo si tú sales a marchar, sino si tú financias, si siquiera le das la casa su plato de comida, nada, todo es un delito. O sea, nadie puede marchar, ni apoyar, ni nada. Y tenemos un giro en este gobierno muy marcado, que coincido con Antonio Quispe, que es que la policía está totalmente politizada. Lamentablemente. Una policía politizada no te sirve para controlar, no te va a ser útil para controlar el crimen y la inseguridad, que es a lo que realmente se debería abocar, ¿no? Claro. Y los vemos ayer, por ejemplo, ayer en Twitter, o bueno, hoy X, colocaron imágenes donde habían otra vez capturando gente con cartelitos y eso, como si eso fuera para conspiración, delito, ¿no? Sí, o sea, no tiene ningún sentido, no tiene ni pies de cabeza, ¿no? O estos avisos de incautando pues ropa interior, polos de Disney, o sea, digamos como grandes resultados en lugar de preocuparse de crimen, ¿no? Mientras tanto, las grandes bandas criminales matan, extorsionan, secuestran, y es lo que nosotros lo venimos diciendo siempre, Eduardo, no sé si sigue ese programa, pero siempre lo decimos, la policía la vemos bien presente en las marchas, o sea, nos indica que hay policías. No es que no haya, los vemos desfilando frente al Ministerio de Justicia, por las calles, Abancay, justo los lugares donde hay protesta. Pero cuando te roban un celular, te matan, te asaltan, no hay nadie. No funcionan las cámaras, no hay policía, no hay patrullero, no hay gasolina. Pero no sé qué pasa o qué efecto tienen las marchas que hace que los policías se reproduzcan y salgan en cantidades industriales, los tengamos en todos lados, para reprimir las marchas, lamentablemente. Y ese es el problema de tener politizada la policía, que es consecuencia de no haber hecho las reformas, ¿no? Que digamos, poco a poco, digamos, eso se ha ido acentuando, ¿no? Digamos, los cambios han sido controlados, incluso podríamos arrastrar esto desde Alan García, creo, el hecho de unificar a las fuerzas policiales, ¿no? En una sola. Y tenemos momentos que hemos perdido, como digamos el gobierno de transición de emergencia, que creo, mi gran crítica al gobierno de transición de emergencia es creo que se pudo comer el pleito de intentar la reforma de la policía, ¿no? Creo que lo dejó ahí, hizo como que un pequeño intento, como que dio un paso y retrocedió dos, ¿no? Y lo mismo también le podemos achacar al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? En que hizo nombramientos, digamos, a dedo de la policía. ¿No? Muy cuestionados. Muy cuestionados. Entonces todo eso ha llevado al resultado de tener la policía que tenemos,
que no es una policía que pues que dé un servicio público de calidad, sino que Alejandro, está lamentablemente el sentir popular. Bien, Eduardo, sumado en muchísimo. la corrupción. Claro, te agradezco No. mucho, Eduardo, ya estaremos conversando en los próximos días. Gisela, y te robo Sí. 30 segundos Sí, para, digamos, invitar a todos a que tengo un proyecto y un espacio común con mi colega Liana Carlín, Sí, por y estamos favor. todos los miércoles Lo he a las visto, lo he 10:30 de la noche. No compitas, esas compitas, nos encuentran en Twitter, hoy ex como @nchcperú. Y bueno, todos los miércoles a las 10:30 estamos ahí con invitados a nosotros analizando y comentando. Bien, Eduardo, muchas gracias. Claro que sí, lo sigo también, así que muchas gracias. Y ya saben, no compitas, haz compitas, ¿verdad? Y No ahí compitas, van a esas encontrar- compitas. No compitas. Sí, No compitas, haz compitas, esas compitas. Ajá, exactamente. ya, perfecto, Y hoy día, Eduardo, bueno, muchas gracias. yo voy a marchar como ciudadano porque creo que la situación lo Lo amerita. amerita, claro que sí. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Y ya estaremos conversando en los Ok. próximos días. Ya saben dónde ubicar a Eduardo. En Twitter, ahora ex, ya saben, ahí pueden encontrar también. Él hace sus live también, en Facebook también. No compitas, haz compitas junto a una de sus colegas también. Tocan el tema político, el tema actualidad, no solamente nacional, también internacional, pero sobre todo un punto de vista especializado, que es lo que se necesita actualmente. No dejarnos llevar por apasionamientos y siempre escuchar ese tipo de voces. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Ha sido muy gentil. Gracias. Conversábamos con Eduardo Salmón, politólogo, muy reconocido él, dando su interpretación de lo que está pasando. Muchas noticias en un solo día. Ahora estamos en ojos de todo el mundo. No precisamente por ser buenos cumplidores de las resoluciones, sino por desacatarlas, por burlarnos de ellas, por sentarnos en ellas. Y eso es lo que está pasando con el gobierno del señor Boluarte, que no le va a tener mucho resultado. ¿Va? Tarde o temprano le va a pasar la factura. Bien, hemos llegado ya al final de Detrás de la Derrota aquí en Nacional TV Perú. Se despide de ustedes Gisela Sotelo con la producción de Susana Díaz. Permiso. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional.